Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. En este tutorial se dará el concepto de los ácidos, se mostrarán los elementos formadores de ellos y algunos ejemplos. Los ácidos son compuestos inorgánicos que disueltos en agua generan iones de hidrógeno H+. Se pueden identificar en el laboratorio porque le dan un color rosado al papel tornasol o al agregarle unas gotas de fenolftaleína no cambian de color. Los ácidos se dividen en oxácidos e hidrácidos. Los oxácidos son compuestos inorgánicos ternarios constituidos por hidrógeno no metal y oxígeno. En esta parte aparece la tarjeta donde se muestran enlaces de los tutoriales sobre compuestos inorgánicos y de otros conceptos relacionados con este tema. Los hidrácidos están constituidos por la combinación del hidrógeno con el no metal. La parte característica de los ácidos es el ion H+. En los oxácidos, el hidrógeno y el no metal trabajan con número de oxidación positivo, tendencia a ceder electrones, mientras que el oxígeno trabaja con número de oxidación negativo, tendencia a recibir electrones. En los hidrácidos, el hidrógeno trabaja con número de oxidación positivo y el no metal con número de oxidación negativo. En el siguiente cuadro se muestran la mayoría de los elementos formadores de oxácidos. Interpretemos este cuadro. En la primera columna aparecen los elementos formadores. Aquí el cromo y el manganeso son metales excepcionales porque perteneciendo a los metales de transición forman oxácidos y caso particular el del cromo que en su fórmula utiliza dos átomos de cromo. Luego apreciamos acá en la columna 2 los números de oxidación. Hay una característica especial. Los elementos de los grupos impares, como el boro del grupo 13, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio del grupo 15, cloro, bromo y yodo del grupo 17, repetimos, grupos impares trabajan con números de oxidación impares, mientras que los elementos de grupos pares, como el carbón y silicio del 14 y el azufre, seleno y teluro del grupo 16, trabajan con números de oxidación pares. En esta columna se muestra el número de hidrógenos que intervienen en la formación de un oxácido. Por ejemplo, en el caso del boro existen 3 oxácidos, uno en donde interviene solamente un hidrógeno, otra fórmula en donde aparece con 3 hidrógenos y una tercera en donde se combina con 4 hidrógenos. En esta columna se muestran los prefijos y sufijos utilizados en la nomenclatura tradicional. Para estructurar las fórmulas de los oxácidos se tienen en cuenta algunas reglas o normas. En este ejemplo vamos a mostrar el oxácido formado por el no metal carbono con el hidrógeno y el oxígeno. En segundo lugar, se colocan los números de oxidación de los 3 elementos. Apreciemos que el carbono para formar oxácidos actúa con número de oxidación +4. En consecuencia, los números de oxidación parciales de estos átomos son el del hidrógeno con número de oxidación +1, el carbono con número de oxidación +4 y el oxígeno con número de oxidación -2. Tercero, cuando la suma de los números de oxidación del hidrógeno y el no metal es impar, se convierte a par mediante la duplicación del hidrógeno o del no metal. En este caso, veamos, la suma de los números de oxidación del carbono y el hidrógeno da +4 +1 +5, es número impar. Por tal motivo, para convertirlo en número par,
se duplican los hidrógenos, colocando aquí dos átomos de hidrógeno y por consiguiente el número de oxidación total de los hidrógenos será 2 por más 1 más 2, quedando el carbono con un átomo por más 4 igual a más 4. Aquí ya la suma es un número par, más 2 y más 4 más 6. En cuarto lugar, se completa la fórmula con la suma de los números de oxidación totales cedidos y recibidos. En este ejemplo se han cedido un total de 6 electrones. Por consiguiente, los oxígenos deben de recibir esos 6 electrones. Recordemos la norma, número de electrones cedidos igual al número de electrones recibidos, más 6 menos 6, 0. Como son 6 los electrones recibidos y un solo átomo de oxígeno está en capacidad de recibir solamente 2, indica que se deben utilizar 3 átomos de oxígeno. 3 por menos 2, menos 6. Así queda la fórmula de este ácido. 2 átomos de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Analicemos el oxácido formado por el fósforo. Para ello vamos a ir al cuadro y vamos a organizar la fórmula del oxácido en donde el fósforo trabaja con número de oxidación más 3 y se combina con 4 hidrógenos. Venimos acá y colocamos los números de oxidación. Condición, el fósforo con número de oxidación más 3, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. La otra condición es que esté combinado con 4 átomos de hidrógeno. Aquí 4 átomos por número de oxidación más 1 da más 4. En tercer lugar, sumamos los números de oxidación del hidrógeno con el no metal, más 4 y más 3, más 7. Es número impar. Para volverlo par, utilizamos 2 átomos de fósforo, quedando 2 por más 3 en total más 6. Así logramos volver par el número de electrones cedidos, más 4 y más 6, más 10. Como son 10 electrones cedidos, deben ser recibidos 10 electrones por los oxígenos. Como un átomo de oxígeno solamente recibe 2, estos 10 serán recibidos por 5 oxígenos, quedando la fórmula constituida por 4 hidrógenos, 2 fósforos y 5 oxígenos. En el caso del oxácido formado por el yodo, apreciamos en el cuadro y vamos a mostrar el oxácido del yodo con número de oxidación más 7. Venimos a la fórmula y colocamos los números de oxidación, más 7 para el yodo. En la parte superior colocamos los números de oxidación total. Un átomo de hidrógeno por más 1, más 1. Un átomo de yodo por más 7, más 7. Más 7 y más 1, más 8. O sea que se deben de recibir 8 electrones por 4 átomos de oxígeno, quedando la fórmula con un átomo de hidrógeno, 1 de yodo y 4 de oxígeno. Veamos el caso excepcional del cromo. En el cuadro se puede apreciar que el cromo trabaja con número de oxidación más 6 y en la fórmula aparecen 2 átomos de cromo. Respetando esta condición, colocamos los números de oxidación. El cromo más 6, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. Deben aparecer en la fórmula 2 átomos de cromo. Luego colocamos los números de oxidación total. 2 átomos de cromo por más 6 en total más 12. Al sumar los números de oxidación cedidos, encontramos que más 12 más 1 más 13 es número impar. Para volverlo par, se duplican los hidrógenos, quedando 2 por más 1 más 2. Y aquí ya la suma es par. Más 12 más 2 más 14.
Los oxígenos recibirán 14 electrones por un total de 7 átomos de oxígeno, quedando la fórmula con 2 átomos de hidrógeno, 2 de cromo y 7 de oxígeno. Los elementos formadores de hidrácidos son el azufre, selenio y teluro del grupo 16, trabajan con número de oxidación -2, mientras que los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo y yodo, trabajan con número de oxidación -1. Observemos las fórmulas de ellos. El hidrácido formado por el hidrógeno con el azufre. Colocamos aquí los números de oxidación. Azufre con -2 e hidrógeno con +1. Se observa que se deben recibir 2 electrones y hay un solo átomo de hidrógeno cediendo 1. Por tal razón, se duplican los hidrógenos, quedando 2 por +1 más 2 electrones cedidos y un átomo de azufre por -2, -2 más 2 -2, 0, quedando la fórmula de los hidrácidos formados por los elementos del grupo 16 constituidos por 2 átomos de hidrógeno por un átomo del elemento no metal. En el caso de los elementos del grupo 17, veamos el ejemplo del hidrácido formado por el flúor. Trabaja con número de oxidación -1 y el hidrógeno con número de oxidación +1. Se cumple la regla de número de electrones cedidos igual al número de electrones recibidos. La fórmula quedará conformada por un átomo de hidrógeno y un átomo del no metal. En conclusión, los elementos del grupo 17 formarán hidrácidos en la combinación de un átomo de hidrógeno por un átomo del metal. Los enlaces que aparecen en esta parte corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.